era la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa. Teléfono 239-4460, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, estoy con ustedes para decirles que los amo y los animo a orar, porque Satanás es fuerte y cada día su fuerza es mayor a través de aquellos que eligieron la muerte y el odio. Ustedes, hijitos, sean oración y mis manos extendidas de amor para todos aquellos que están en tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el maravilloso tiempo de la Pascua, en la preparación de Pentecostés, en el mes de mayo, mes de María, el programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, viernes de la tercera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica la memoria de San Pascual Bailón, patrono de los congresos eucarísticos. Hijo de humildes campesinos, Pascual nació el 16 de mayo de 1540 en Torrehermosa, Aragón, España. Desde los 7 años hasta los 24 trabajó como pastor de ovejas. A los 24 ingresó en el convento de los frailes menores franciscanos de Albatera. Al principio no lo aceptaron por su poca instrucción. Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración eucarística de rodillas, con los brazos en cruz. Por las noches pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. Continuaba su adoración tarde en la noche y por la madrugada estaba en la capilla antes de los demás. Pensamiento josefino para la fecha. Yo le rezaba a San José para que me cuidara, lo afirmó Santa Teresa de Lisieux. Hoy tendremos el sorteo de la promoción vacacional de ABA Comunicaciones. Consiste esta en el patrocinio de 2 personas para viajar a Santa Marta a un lujosísimo hotel y disfrutar de 8 días frente a las playas del Mar Caribe. La boleta de solo 2 cifras porque el sorteo se hace entre 100 personas. Cuesta solamente 60,000 pesos. Objeto de esta promoción, ayudar a las labores sociales y evangelizadores en ABA Comunicaciones Pastorales. Quedan algunas boletas. Quien se asocia a esta campaña, además de el sorteo, lo importante aquí es pues ayudar a esta obra del Señor. Teléfono de ABA Comunicaciones 604-479-5079. Repetimos, 604-479-5079. Iniciamos entonces el segundo programa de preparación a Pentecostés
con nuestro teólogo de cabecera, Augusto Bustamante Betancourt. Hemos profundizado en el tema María y el Espíritu Santo, porque realmente nos atrevemos a decir que celebrar Pentecostés sin la presencia de María es un acto incompleto, porque en los Hechos de los Apóstoles, por alguna razón quiso Dios que constara en la Escritura que luego de la resurrección y mientras llegaba Pentecostés estuviese María reunida con los apóstoles y las otras mujeres. La Escritura no tiene palabra que sobre María en todos los grupos de oración. ¿Es verdad? Perfecto. Un cenáculo sin María no se llama cenáculo. Pues recordemos, la palabra cenáculo nos remite como a un aposento. La Escritura dice que en el aposento alto, y seguramente las que preparaban la cena, las mujeres con los niños, estaban en la parte baja. Pero la cena, cuando les llegaba, ya era una cena que había sido preparada. María estuvo en todos los acontecimientos de Jesús, en los momentos más importantes en la vida de Jesús estuvo María. Pues hagamos un recorderis. En el nacimiento, María y José prepararon un lugar, lo adecuaron, porque la fe, hablando en términos teológicos, es una adecuación al medio ambiente. Algunos me dirán, ¿cómo así? Al medio ambiente. Y a veces hay medios y hay ambientes que no son propicios para alimentar la fe. Pues era casi imposible, humanamente hablando, para José, pero es tan grande su fe, como lo dice el canto. Dinos lo que siente, dinos tú, José, dinos en qué piensas en ese taller. Ya no cantan ángeles como allá en Belén, solo tu martillo canta en Nazaret. Bueno, ¿cómo sería para José la prueba de fe tan inmensa, tan grande, de ese niño que él aceptó como el Mesías, como el Emmanuel, como el enviado? Cuando el ángel le dice en sueños, él no dudó de María, pero dudó de las circunstancias. Pero el ángel le dice, no temas, recíbela, porque lo que se está gestando en ella es obra del Espíritu Santo. Y le pondrás por nombre Jesús, que significa Yeshua, Yahvé, salva. Luego, el que viene en el vientre de María es el Salvador, es la salvación del mundo. ¿Bien? Entonces, la fe, decíamos, es adecuar, así sean ambientes adversos a la fe, enemigos de la fe. Pues el que naciera en un lugar tan frío, tétrico, en un caravansari, en una gruta, era una prueba de fe. Pero solo ver a María, que es la dueña y señora de la fe, eso fue suficiente para José. María, en los momentos más difíciles de Jesús, el nacimiento fue un momento muy difícil. Ya no había ángeles, como allá en Belén, como dice la canción, pues que aparecen y que se escuchan voces angelicales que vienen asustados a ver ese milagro de amor, que Dios se haya hecho una criatura humana. Bueno, sigamos. La vida del niño Jesús fue una prueba a fuego de fe, el tener que salir desterrados para un pueblo, Egipto, el Egipto de los faraones, el Egipto de las idolatrías. Pues María y José emprenden ese viaje ya con su niño nacido. Luego regresar y tener que volverse a esconder
porque los tiranos que estaban en el gobierno eran tan supremamente peligrosos, porque si había muerto Herodes, el que estaba gobernando en ese momento era todavía más peligroso. Bien, todos son pruebas de fe, pero María, con esa fe dinámica, como lo estuvimos hablando, como el dinamismo de la efusión del Espíritu Santo, por eso fue un testigo excepcional en Pentecostés. María, que es la protagonista en la nueva alianza de Dios con la humanidad. Mire, es que la antigua alianza era simplemente la alianza de Dios a través de una promesa, pero ahora es la alianza con la misma humanidad, una humanidad que le dio un ser humano, María. Orlando, yo quisiera que en este momento, mira, la importancia teológica es que la nueva alianza de Dios es con la humanidad, una humanidad que le dio con su fiat, con su sí, heroico fiat, porque ella sabía las consecuencias de su sí. Un sí que fue libre, magnánimo, único, que solo lo puede sostener la grandeza de una fe. Yo quiero, Orlando, que hagas esta pregunta. ¿Por qué es en María la nueva alianza de Dios con la humanidad? Con la humanidad. Porque Dios se hace presente. Porque me dirán, pues es que esa con la humanidad hizo una alianza. Pues allá, con Moisés. Pero es que es una alianza, un pacto de un Dios que se hace humano. En Moisés todavía no teníamos un Dios humanizado. En Moisés simplemente fue la alianza con una promesa, pero en María ya es efectiva la alianza con quien humanamente se va a convertir en el verdadero pacto de Dios con la humanidad. Augusto, no sé si te hemos comprendido bien, porque la alianza primera de Dios, pues llamar así alianza, fue en la creación cuando hizo a Adán y a Eva, con una determinación de su amor, los creó, que no deja de ser una alianza. Pero él siguió siendo Dios. Siguió siendo Dios, y Eva, madre de los vivientes, falló, y falló Adán. Pero sigue Dios y la humanidad, pero no que un Dios se haga humano. Entonces después viene, en el transcurrir de las centurias, vino una alianza con el pueblo de Israel, pueblo escogido, con sus líderes, el principal de ellos, Moisés, que según los estudiosos es la persona más parecida a Cristo. Moisés, parecida pues en su liderazgo, pero no en su naturaleza, porque Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Por la verdadera alianza, la alianza de un Dios que se hace hombre, la hace con una mujer que se llama María y que viene a ser el arca de la verdadera alianza. Porque ahí Dios consagra su morada, dice la Escritura. Entonces, en María se metió Dios, se humanizó sin dejar de ser Dios. La inmensidad de la Santísima Trinidad. Claro, pudo contener María en su seno lo que es incontenible, porque Dios es incontenible. Entonces, vea, lo de María nunca se sabe, hombre. Es tan grande lo de María que representa la primera realmente comunión de Dios con su obra, la humanidad, porque la humanidad comulgó en María la primera vez a Dios.
¿Por qué? Porque Dios es el creador y lo que se quiera, pero la íntima comunión de Dios con su obra, que es el ser humano, la hizo a través de un ser humano que no es Dios, pero es perfectísima, que es la Santísima Virgen María, y ahí se encarnó el Espíritu Santo. Y la antigua alianza simplemente fue una promesa. Así, fue En cambio, ya aquí no fue promesa. con María ya es un factum est, Claro. ya es un hecho. ¿Un hecho? Es una alianza con un Dios que se hace hombre, Claro, visible al hombre incluso. visible al hombre. Y ese Dios hecho hombre es el que nos revela el Espíritu Santo. O sea, sin María, hablando teológicamente, no tendríamos, sin el sí de María, no que no estuvieran Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sería de otra forma. Ahora, Dios que lo sabe todo, pues es que Dios sabía en qué momento iba a revelarse. En el Antiguo Testamento no se reveló sino como Padre. Se revela en el Nuevo Testamento como Hijo, y el Hijo nos revela al Espíritu Santo. Y precisamente, me voy, pero os dejo el Espíritu Santo. Y precisamente el Espíritu Santo empezó la obra al fecundar el seno de María, y por eso no podría estar María ausente en el Pentecostés, como Por decir, eso. ese Pentecostés fue un nuevo Pentecostés para María, Un nuevo que Pentecostés. ya lo había tenido. Ya lo había tenido. Muy bien. Por eso entonces decimos que su fe sostiene la fe de la humanidad. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, y cuando ese Viernes Santo y ese Sábado Santo, que decimos que está la Iglesia en el dolor, que no tenemos la presencia física porque está sepultado, sostiene la Iglesia, y la fe de los discípulos confundida la sostiene la fortaleza de la fe de María, que espera siempre la resurrección. Entonces María, en los albores de la Iglesia, o sea, en los comienzos de la Iglesia, en el caminar de la Iglesia, siempre está presente María. Y por eso se dice que María atesoró en su corazón esa fe, pues llena del Espíritu Santo. Por eso cuando el ángel la saluda, la llama la llena de gracia. Gracia es la gratuidad de Dios. Gracia es el mismo Espíritu Santo. Y ella es la gracia plena. Ella no solo atesora en su corazón todo el cúmulo de las gracias, la efusión del Espíritu, sino que lo transfiere y lo comunica a sus discípulos. Y por eso los mantuvo en la fe, los fortaleció en la fe, los animó en la fe. Por eso María se constituye en el mejor testigo de la fe, con su mismo testimonio. Entonces María por eso cumple la misión bajo la acción del Espíritu Santo, que ese es el trabajo de la Iglesia fundada por Jesucristo. Es la continuación de la obra del Mesías a través del Espíritu Santo. Por eso María es el reflejo maravilloso, reflejo. Así como decimos que la luna es el reflejo de la luz del sol, María es como esa luna que refleja siempre la luz de su Hijo Jesucristo. Y por eso entonces María, decimos que si fue la mejor señal de Jesucristo, María también es la mejor señal del Espíritu Santo. Algunos dirán, ¿y por qué señal? Es que la señal, cuando vamos en un camino, lo dijimos en otro programa, cuando vamos en un camino nos muestran señales. Ojo, curva peligrosa, un atajo, un precipicio, en fin, María nos señala el camino,
Sabemos que el camino es Jesús, Él lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida, pero nos dejó una señal inequívoca que es María, su Madre Santísima. Hay un canto muy lindo de Julián Daes que dice: oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Por eso hablamos del dinamismo de la fe en María, así como el Espíritu Santo es el dinamismo de la Iglesia. María en su fe, que siempre es dinámica, y ya en el programa anterior hablamos el dinamismo en las famosas apariciones. ¿Qué son las apariciones? Son señales de Dios, señales del Espíritu Santo, para fortalecer nuestra fe cada día más confundida. Cuando María aparece en Guadalupe, no es solo una señal de una humilde mujer que se confunde como con las mismas, con la misma fisonomía, el mismo atuendo, el mismo estilo y la forma de ser de esa tribu, que captó en los códigos de su vestimenta, captó que era no una diosa, sino que era una emperatriz, que reflejaba en su vientre nada menos que a ese ser que es el que va a iluminar toda y a fecundizar toda una espiritualidad allá en México. ¿Y quién duda de la fuerza y el dinamismo de la aparición de Guadalupe, que es interpretada primero por unos indígenas y por el maravilloso Juan Diego, y es transmitida a través de la fe de la Iglesia y por obra y gracia del Espíritu Santo, porque todo lo que hace María siempre es fortalecido por el Espíritu Santo. Es que ella es la esposa del Espíritu Santo, y por eso volvemos a decir con los extraordinarios sumos pontífices que ya habíamos mencionado, y especialmente en el Marialis Cultus, como María es en el culto, en la oración, es la fuerza dinámica de la oración, así como el Espíritu Santo es la fuerza dinámica de la Iglesia. Una Iglesia que tiene que mantenerse siempre en continua oración. La oración no es solamente sumirnos en nosotros mismos, sino abrirnos a Dios, que continuamente a través de la misma Iglesia nos está mostrando la misión, y por eso la Iglesia no se llama católica. La Iglesia es como misión ser católica. La Iglesia es de Jesús, la fundó Jesús, y su nombre no es católico, es su misión, porque nos envió. Cuando le dice a los discípulos, y los envía de dos en dos, vayan por todos los pueblos, anunciando, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La obra de la Iglesia tiene que estar apoyada por el Espíritu Santo y tiene que estar alimentada maternalmente por la Santísima Madre, como dice Juan, la Madre de Jesús. Por eso, la Iglesia, el cenáculo Pentecostés, no puede ser o no tiene razón de ser sin la figura de María. A mí personalmente me duele cuando en estos encuentros tan lindos del Espíritu Santo, sí, al final pues se hace el Santo Rosario, se le hace el homenaje a María, pero teológicamente me doy cuenta que en las personas encargadas de llevar los mensajes, María la deja al final. Claro que el Papa Francisco dice, es que todo lo de María es tan discreto, pero teológicamente, vuelvo y repito, no hay
Pentecostés sin María, no hay cenáculo sin María. Tenemos a Jesús porque el humilde fiat de María proporcionó la humanidad de Jesús naturalmente por obra y gracia del Espíritu Santo, porque así lo quiso Dios. Es que María no es invento de la Iglesia, no es invento de los devotos de María, es invento del mismo Dios, que para hacerse hombre escogió una madre humana, la escogió la más humilde, escogió la que supo en la oración escuchar a Dios. A veces se hablan cosas muy hermosas, pero se nos olvida el relato bíblico de Samuel. Habla, Señor, que tu hijo escucha. Se nos olvida el relato bíblico maravilloso de Elías, que escuchó a Dios, no en la tempestad, no en los truenos, no en los fenómenos naturales, en una simple brisa, o como dicen los argentinos, en una garúa, en una lloviznita, en una brisa suave, se dio cuenta, con la frase hermosísima, Coí di mamá Dakar, que significa, escuchó en el silencio la voz de Dios. María nos enseña que para escuchar a Dios tenemos que hacer silencio. El que hace silencio obedece. El que obedece, obedire significa obedecer. Una mamá le dice al niño, mi amor, escúcheme, escúcheme. Y solo el niño obedece cuando escucha. Los seres humanos escuchamos a Dios cuando humildemente le obedecemos y nos postramos como María y le decimos, fiat mi secundum verbum tuum. Señor, hágase en mí según tu voluntad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.